1 Corintios 3, vamos a poner primero el versículo 10. Vamos a leer 1 Corintios 3, 10 y luego vamos a leer 12 y 13 y el 15. Pero vamos a poner atención. Todos, amén. Vamos a poner atención. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por Kedin, porque Kedin, Dios te ha puesto ahora en tu corazón que estés siempre aquí y eso me alegra mucho a mí verte a ti consagrado al Señor. Me recuerdo cuando tuviste ese gran accidente, ¿verdad, mijo? Y Dios te trajo de vuelta. Dios te resucitó. Amén. Gloria a Dios. El 3:10, vamos a leer con entendimiento para que Dios nos constituya, que Dios nos llene de su palabra. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos al 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre Celestial, rogamos tu amor hacia nosotros y tu misericordia para que la palabra sea abierta, que podamos ejercitar nuestro espíritu para poder entenderla y que no andemos por las ramas, Señor, sino que vayamos a la realidad, al tronco, y que de esa manera podamos complacer tu corazón. Ayúdanos a entender que lo que nos has puesto a hacer no es un juego, lo que nos has puesto a hacer es algo serio, es vivir la vida de la iglesia, es conducirnos como los materiales de tu edificación. Me pongo en tus manos y te ruego que me uses como un canal para bendecir a mis hermanos. En tu nombre precioso, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de que uno puede edificar con dos clases de materiales. Y yo siempre les he dicho a todos ustedes y a todos los hermanos que les he predicado la palabra, les he dicho, hermanos, seamos serios en la Biblia para que cuando Dios un día nos juzgue, nosotros estemos cabales delante de Él, que no vayamos a ser hallados faltos, sino que lo que Dios nos puso a hacer, que lo hayamos hecho con la seriedad y con la responsabilidad que Dios quiere que lo hagamos. Entonces hoy vamos a hablar de la obra que edifica con cosas naturales. La obra que edifica con cosas naturales. Noten ustedes que hay oro, plata y piedras preciosas, pero también hay madera, heno y hojarasca. Hablamos en los mensajes anteriores que edificar con oro, plata y piedras preciosas significa que nosotros colaboremos con el Señor, porque el que edifica su iglesia es Él. Jesús mismo dijo en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que el que edifica la iglesia es Cristo, pero nos usa a nosotros como sus colaboradores, ¿verdad? Porque si no, no dijera la Biblia que nos va a recompensar. O sea que tenemos que poner mucha atención. Entonces queremos hablar de que
si no tenemos cuidado, la iglesia la vamos a edificar con cosas naturales, madera, heno y hojarasca, cosas naturales, porque la madera, el heno y la hojarasca vamos a entender qué significa ello para nosotros. Todos nosotros debemos de saber qué es edificar con madera, qué es edificar con heno y qué es edificar con hojarasca. Porque como también ya entendimos lo que es edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Yo siempre he creído con todo mi corazón que la iglesia del Señor no debe de tener ningún tinte, ningún color, escúchenme bien, de ninguna nacionalidad, de ninguna cultura, ah, o sea que nada que sea terrenal. Tiempo atrás, hace años, a mí me llamaba mucho la atención porque yo ya estaba siendo tratado por Dios de dirigir su iglesia o de ayudar colaborando a edificar su iglesia. El Señor empezó a mostrarme y empezó a abrir mis ojos para que yo me diera cuenta que se han cometido muchos errores edificando la iglesia del Señor. Y lo que a mí me llamaba la atención era los nombres que le ponen a las iglesias. Por ejemplo, me llamaba la atención una iglesia que se llamaba Iglesia Congregacional Mexicana. Fíjense. Iglesia Fundamental Africana. Fíjense. Entonces, eso me llamaba mucho a mí la atención porque nosotros debemos de saber que nosotros como iglesia somos cristianos. Usted como iglesia es cristiano. La iglesia es celestial. Y ustedes saben que el mismo Señor Jesucristo fue muy cuidadoso porque cuando a él le decían que querían hablar con él sus hermanos y que su mamá lo andaba buscando, él decía, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, debemos de poner mucha atención al hablar de Cristo, porque Él nunca se identificó como alguien terrenal. Ahora, Dios nos da permiso, ¿verdad? Porque Él nos hizo a nosotros humanos y Él decidió en qué país íbamos a nacer cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros le damos mucha importancia a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, entonces nosotros no vamos a ser como Cristo. Cristo, aun cuando estaba ya a punto de morir, Él dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. O sea que no le dio tanta importancia a su familia terrenal. Ahora, ustedes saben que nosotros si no tenemos cuidado podemos ser familioidólatras. Yo no les estoy diciendo que no amen a su familia, por favor, no me vayan a tomar por otro lado. Yo tengo que tener cuidado como hablo porque cuando uno habla uno la riega. Entonces, lo que sí les digo es que no se debe de ir toda nuestra importancia a la familia en lo terrenal, porque entonces nosotros no vamos a captar lo que Dios nos ha puesto a hacer, ¿verdad? Entonces, la iglesia se debe edificar únicamente con Cristo. O sea que no podemos meter nuestra cultura, pues, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque si metemos nuestra cultura en la vida de la iglesia, nosotros nos vamos a dividir, porque las culturas y las nacionalidades a nosotros nos dividen, porque nosotros tenemos en nuestro ser caído siempre el orgullo de creer que nuestra nacionalidad es superior a otra, ¿verdad? Entonces,
tenemos que tener cuidado de eso. Si ustedes van a Centroamérica, en Centroamérica algunos creen que tienen la mejor nacionalidad. Son los de Costa Rica, ¿va? Ellos creen que son mejor que los nicaragüenses y mejor que los panameños y mejor que los salvadoreños y los guatemaltecos. Si se van allá a Sudamérica, son famosos los argentinos. Ellos creen que son más europeos que los demás, y los chilenos, y luego los ecuatorianos se pelean con ellos. O, bueno, los peruanos no quieren a los ecuatorianos y los ecuatorianos no quieren a los peruanos. Hasta se ponen apodos, a unos les dicen gallinas y a los otros les dicen monos. Así que entre ellos siempre hay competencia. Y ahora que está de moda esto de la migración, pues los países están consternados porque nunca había emigrado tanta gente desde Sudamérica, porque de Europa y de África y de todos los países árabes se van para Sudamérica, y de Sudamérica atraviesan esa selva. Para los que no saben, entre Panamá y Colombia hay una selva que tiene muchos ríos, son como 100 kilómetros de selva, y aproximadamente hay unos 4 pueblitos, 2 son de Panamá y allá al otro lado 2 de Colombia. Y nunca habían pasado, dice, tanta gente por ahí. Este año 21 pasaron cerca de 38,000 personas solo por ahí, y hay unos pueblitos que tienen solo 800 personas, y esos pobres de ese pueblito les ha tocado bregar con 38,000 personas pasando allí, y se pelearon con algunos de esos pueblitos, les quemaron sus casas los emigrantes, y luego los emigrantes, cuando los entrevistaron, les preguntaron, bueno, ¿y por qué les quemaron las casas ustedes a estos? O dice, porque queremos que nos agarre la policía para que nos manden para otro lado, dice, porque es la única manera que avanzamos. Y bueno, les estoy diciendo esto porque con eso se ha despertado una competencia terrible entre pueblos. Los mexicanos hace unos años atrás no estaban tan decepcionados como están ahora, porque a México le han pasado 380,000 personas caminando por sus carreteras. Entonces al principio pues ellos les daban, ¿se acuerdan de la Lady Frijoles, la de Honduras, que dijo, estos tortillas y frijoles son los... Y hasta le decían, pues dale gracias a Dios que aunque sea tortillas y frijoles te pueden regalar los mexicanos. Pero el asunto es de que ha habido una competencia terrible entre las nacionalidades, al grado de que cuando entrevistaron a una de las señoras de ese pueblito de 800 personas, dijo, pues nosotros estábamos bien confundidos. Dice, al principio pues nosotros ayudábamos porque pasaban 10, pasaban 12, pero cuando ya teníamos 2,000 personas aquí en nuestro pueblito, donde somos 800, 3 veces eran ellos más que nosotros, dice, pues ya dice la mala palabra, ¿verdad? Dice, y ya no podíamos no hallábamos ni qué hacer con ellos. Dice, al principio sí, pues les vendimos comida porque traían dinero, pero luego se les acabó, dice, y luego no les íbamos a estar regalando la comida. El asunto es que ustedes se pueden dar cuenta que no podemos nosotros escudarnos en nuestras nacionalidades. Al final, dijo ella, vino alguien, dice, y nos ayudó a entender que esa pobre gente está saliendo de sus países porque los quieren matar. Y es cierto, ahí venían unos árabes que, como se convirtieron a Cristo, los matan cuando se convierten a Cristo. Los musulmanes, si alguno de ellos se vuelve cristiano, los matan. Y ahí venía uno que testificó, lo entrevistaron, y le tocó, le ha tocado sufrir porque para llegar allí, solo para llegar allí, dice que ya tenía como 1 año y medio de estar viajando, y luego le tocó otros 6 meses, y parece que ahora ya está aquí en Estados Unidos, y uno de ellos, y lo tienen preso en San Diego. Así que todavía está esperando que lo saquen de la cárcel. Gente que está sufriendo, hermanos. El que venía entrevistándolo se puso a llorar, hermano.
y él decía que por qué nosotros no le damos gracias a Dios, que muchos de nosotros, Dios, cómo nos ha amado, hermano, cómo nos ha cuidado. Esa gente, usted se queda asustado con las historias de ellos porque muchos de ellos los han visto morirse allí. Dice, el río a veces, usted lo mira, dice, y muchos de ellos creen que está bajito y se tiran, hermano, y de repente una hondonada y se los lleva y ya nunca los volvemos a ver. Hemos visto niños con sus padres ahogarse, sus padres ahogados, y los hemos tenido que ir a sacar hasta allá, dice, enterrarlos y que no se sabe ni quiénes son, su familia no sabe que se murieron. Y él se pone a llorar y dice, cuán grande es Dios con nosotros. Dice. No entiendo yo, dice, por qué a esta gente le toca pasar por eso, porque pues a algunos de ustedes les tocó pasar por el cerro, yo sé que sí, pero estaban bien cerca. Ahí eran vecinos y a correr. Y ahí se tiraron en el carro y vámonos. No podemos nosotros, hermano, competir con nacionalidades. Especialmente como iglesia, nosotros debemos de entender con toda claridad que somos hermanos. Nosotros somos hermanos y no somos hermanos de sangre, sino que somos hermanos en un vínculo más elevado por la vida de Dios en nosotros. El hecho que Dios nos escogió y predestinó y un día nos trajo a creer para que fuéramos su iglesia, hermano, eso es bien elevado, eso es elevadísimo. Por eso es que Él nos pone a nosotros comparados con el oro, con la plata y las piedras preciosas. Usted y yo, hermanos, somos de oro, plata y piedras preciosas. Así nos ve Dios. Entonces nuestro deseo al estudiar la Biblia, hermano, es aprender a disfrutar las riquezas profundas que Dios nos revela para que vivamos bien agradecidos con Dios y que cooperemos para que Él edifique su iglesia. Yo pienso que va a ser muy triste para nosotros, por eso se llama lloro y crujir de dientes, cuando Dios nos pida cuentas de la vida de la iglesia. Les comunico que muchos cristianos ni siquiera van a participar de lo que es la edificación de Dios. Pero les hago un llamado a ustedes profundo de que se responsabilicen para que seamos los materiales que Él usa para edificar lo que se ha propuesto. Esa es mi carga y por eso se las transmito yo a ustedes. Entonces, aunque en el servicio cristiano nosotros podemos participar de muchas actividades y podemos hacer muchas cosas, en Primera de Corintios se nos muestra claramente que todos debemos estar involucrados en una sola obra de edificación. ¿Cuántos me dicen amén? Y que debemos de prestar atención al material con el cual edificamos. Vamos a volverlo a leer. 3, 11 y 12. Pongamos mucha atención, porque allí vemos dos categorías de materiales. Mire, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esa es una clase de materiales, madera, heno y hojarasca, otra clase de material, dice que el Señor va a probarlo con fuego y deberíamos de entender lo que significa que Dios nos va a probar con fuego, ¿verdad? Porque algunos son cristianos, pero no saben qué significa que Dios, cuando los llame a cuentas, los va a probar con fuego. La Iglesia Católica le pone el purgatorio, pero nosotros no le vamos a poner el purgatorio. Nosotros vamos a ponerle la prueba de fuego, porque así lo dice la Biblia. Yo no sé si ustedes han notado que los católicos, ellos se identifican como cristianos. Ellos dicen, nosotros somos cristianos.
Y los papas nunca han tenido la capacidad de hablarles en serio a la iglesia. Ellos se llaman la iglesia. Ustedes saben que es más, ellos dicen que son la única iglesia. Pero ellos no han tenido la capacidad de enseñarle a la gente como les enseñamos nosotros, que tienen que arrepentirse, que tenemos que vivir una vida santa, que tenemos que vivir una vida apartada del mundo, tenemos que vivir una vida para Dios. Ellos no, ellos les dicen todos van al infierno. A ellos les dicen todos. Y si ustedes van a un servicio donde se muere un católico, ustedes se van a asustar. Yo una vez estaba en un servicio que se murió un amigo mío de la escuela, no era cristiano. Y entonces cuando el cura estaba dando la misa, él dijo, oh Padre Celestial, que fulano de tal no vaya a lo más intenso de las llamas. O sea que ellos ya saben que todos los católicos van al infierno, todos. Ellos siempre han predicado eso. Ahora nosotros no hemos predicado eso porque nosotros le llamamos de otro nombre. Nosotros les llamamos que todos vamos a ir al fuego para ser probados. No tienen el valor muchos pastores de decirle a los hermanos que van al infierno. Hace como unos 200 años, la iglesia cristiana predicaba que el infierno es para los cristianos y que el lago de fuego es para los mundanos. Pero después lo fueron quitando y lo fueron quitando. Pero cuando usted estudia la Biblia bien profundamente, y eso pues asusta, ¿verdad? Eso asusta porque a pesar de que yo soy atrevido, ¿verdad? Porque yo estoy saliendo al aire con este mensaje y puede ser que alguien que me escuche diga, no, ese cristiano, ese pastor está torcido. Puede ser que me diga así. Sin embargo, dice la Biblia que seremos probados con fuego. Y luego tenemos enseñanzas en la Biblia de que Cristo fue al infierno, pero salió. Es que lo que no entienden muchos es que todos podemos salir. Eso es lo que no entienden muchos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al fuego, pero Dios los sacó. Dice que no se quemaron. O sea que nosotros somos material que no se quema, pues. Nosotros somos material que no se quema, pero no voy a hablar del infierno hoy. Mejor los saco ahorita a ustedes del infierno y vamos a estudiar bien la Biblia. Después Dios nos va a aclarar más cómo es la realidad de la palabra, hermano, pero no le podemos quitar a la Biblia. Si nosotros le quitamos a la Biblia, hermano, nosotros no vamos a poder entenderla. Hay dos clases de materiales para edificar la iglesia, para edificar el edificio de Dios, ¿verdad? Esas dos clases de materiales, uno son minerales de valor y son perdurables. Fíjense pues lo que estoy diciendo, minerales de valor. ¿Cuántos de ustedes saben que el oro no se quema, sino que se purifica? ¿Cuántos de ustedes saben que la plata no se quema? ¿Cuántos de ustedes saben que las piedras no se queman? Al contrario, se vuelve piedras a través del calor y la intensa presión, ¿sí? Y más brillo agarran. Qué bueno que ustedes saben. Jorge sabe mucho de eso porque se comió ese folleto, ese de los materiales preciosos. Jorge se lo comió y como 6 meses solo de eso hablaba. Y ahora ya no lo he podido oír que hable de eso. Va a tener que volver a leer el folleto, ¿sí? Ahora, yo le pido a Dios que Dios nos dé luz. Hermano, porque estos versículos tienen que ver con cada uno de nosotros. Estos versículos que leímos ahorita tienen que ver con cada uno de nosotros. Porque de una o de otra manera nosotros estamos participando en la obra cristiana. Pero debemos tener cuidado con qué materiales estamos edificando. ¿Verdad? En este capítulo hay dos cosas muy importantes. Es la ubicación del edificio, o sea que el fundamento, y los materiales con que edificamos. Esas dos cosas están aquí.
Ya que con el mensaje anterior hablamos de los materiales preciosos, hoy queremos hablar de los materiales con los cuales tenemos prohibido edificar. Y yo quiero decirles que este capítulo es muy peculiar. El capítulo 3, si ustedes tienen tiempo, por favor, yo les aconsejo que lo lean. Léanlo 1, 2 y 3 veces. Y se van a dar cuenta que la forma en que Pablo lo escribe, no lo escribe como para enseñarnos doctrina, sino que lo escribe para que entendamos secretos, porque nos los da por medio de metáforas. Cuando ustedes lean la Biblia y ustedes las enseñanzas las vean que están en metáforas, son enseñanzas profundas. En este capítulo nadie puede negar que Pablo estaba hablando con metáforas. Él habla de la leche, él habla de la vianda, él habla de los niños. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nos enseñe qué es cada cosa. Amén. Porque una gran parte del capítulo 3 está escrita así: labranza, edificio, fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, fuego, templo. ¿Se dan cuenta? Amén. Todo esto tiene un significado profundo y es muy práctico para todos nosotros como creyentes. En inglés usan una expresión, yo no sé si esa se originó con gente de habla inglesa o no sé con quién se originó, pero hay una frase que dice que una foto es mejor que 1000 palabras. Dice, a picture is better than 1,000 words. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios habla con gente sabia. Él hace sabio al sencillo. Y Él nos habla a nosotros por medio de metáforas, figuras, parábolas. Si ustedes se dan cuenta, Dios no le habla a uno así en una forma simple, sino que siempre le habla por medio de parábolas. Ahora, nosotros debemos de ser impresionados de la manera que Pablo escribe todo esto, porque él quiere que nosotros entendamos que la edificación de Dios no es algo físico. Usa metáforas para que nosotros entendamos lo profundo. Amén. Entonces, con esa base y ese preámbulo que les puse ahorita, vamos a entender los puntos que vamos a desarrollar hoy, que son 2. Y por eso es que dice que ya se va a alargar. Ya casi me comí 30 minutos de ahí y dice, siempre quiero hablar poquito. Y junto mucho al principio, que después me cuesta desarrollarlo todo, pero confío en Dios que me va a dar una palabra, como dijo aquel, con las 3 Cs, claro, corto y conciso. Muy bien. Entonces, nuestro primer punto que tenemos que ver es que este capítulo se escribió desde la perspectiva de la experiencia espiritual. Óiganme bien, por favor, porque si no, no vamos a entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él escribía, él lo hacía desde la perspectiva de su experiencia. No estaba interesado en llenarnos de doctrinas. Que la iglesia haga doctrinas, ese es otro rollo. Pero Pablo no estaba interesado en darnos doctrinas, sino que él escribía basado en su experiencia. Y él quería que nosotros entendiéramos que no se estaba edificando nada físico, sino que se estaba edificando algo espiritual, y que él usaba figuras y metáforas. Y nosotros debemos de entender lo que significa madera, heno y hojarasca, porque Él quiere que nosotros no edifiquemos algo
que no pasa la prueba. Edificar la iglesia, y fíjense que usa a los griegos como ejemplo. Usa a los griegos porque él quería que nosotros no edifiquemos la iglesia bajo otro fundamento, que no cambiemos el fundamento. El fundamento es Cristo, 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 Cristo. No podemos usar ninguna otra cosa para edificar porque entonces vamos a cambiar el fundamento. Si nosotros edificamos sobre el fundamento oro, plata y piedras preciosas, y eso nos debe de llamar la atención, ¿por qué Dios quiere que edifiquemos oro, plata y piedras preciosas sobre Jesucristo? Porque de Jesucristo nos dice que Él es el fundamento. ¿Cuántos estamos aquí? De Jesucristo nos dice el fundamento, Jesucristo, y no vayan a poner otro fundamento. Entonces, el problema que tenían los corintios es que ellos filosofaban. Y yo creo que hasta de Cristo filosofaban y ellos, hermano, estaban edificando de una manera incorrecta que Pablo dice, ustedes están usando madera para edificar. Ustedes están usando heno. Ahora, nosotros tenemos que saber bíblicamente qué es, por ejemplo, qué es el heno. Heno. Si ustedes lo buscan en el diccionario, ¿qué es heno? Paja, lo que sobra del zacate cortado. Heno es lo que sobra del zacate cortado. Ahora, la Biblia dice, y nosotros podemos encontrarlo, ahí pueden encontrar los técnicos el versículo que diga que toda carne es como la hierba. Toda carne es como la hierba. Si nos pueden poner ese versículo, y entonces ustedes se van a dar cuenta lo que es edificar heno. O sí, poner heno sobre Jesucristo. Fíjense, toda carne, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué significa que nosotros edifiquemos la iglesia con hierba o heno? Que nosotros en nuestra manera de ministrar en la iglesia, nosotros lo hagamos en forma natural, en una forma que es nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Hoy día, hermano, es raro el predicador que se dedica a predicar la Biblia y usar todos sus contextos y sacar la riqueza de Cristo. Porque oro, vamos a descubrir hoy que es oro también. Ya lo dijimos, pero lo tenemos que repasar. Porque oro, plata y piedras preciosas tenemos autorización de edificarlo, pero no podemos edificar con madera, heno y hojarasca, porque el heno es la hierba, es la carne. Hermano, nosotros debemos de saber que edificar la iglesia con heno equivale a edificarla con lo que nosotros somos. No se puede usar nuestro conocimiento, ni nuestra filosofía, ni nuestra manera de ver las cosas para edificar la iglesia del Señor. Yo soy muy criticado. Porque a veces dicen, hermano Carrillo, pero ¿usted por qué no hace tal cosa? Le digo, es que eso es seno. Pero hermano, es que así crecemos más y algunos están preocupados que se llene aquí en vez de usar el material correcto. Hermano, no te preocupes, le digo. Si fulano, sutano y mengano son siervos de Dios y son pastores y ellos están usando heno, madera y hojarasca, déjalos. Al final Dios los va a juzgar. Pero yo no quiero que a nosotros, porque aquí todos nosotros tenemos que cooperar para edificar con el material correcto. Todos no podemos meter nuestras opiniones, no podemos meter nuestro conocimiento secular para que la iglesia crezca. La hojarasca es lo que queda después de cortar el pasto, la obra y vida que proviene de una vida natural. Entonces, edificar con ella es peor,
es peor, hermano, que la madera. El heno es más bajito que la madera. Entonces, ¿qué es la madera? La madera es nuestra naturaleza humana. Entonces nosotros podemos edificar o ayudarle a Dios a edificar la iglesia muy fácilmente con nuestra filosofía o con nuestra carnalidad. Eso se llama usar el brazo de carne para que la iglesia crezca. Y yo les digo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en todas partes del mundo, que nos escuchen, hermanos, tengan cuidado cómo edifican. La iglesia no es juguete, la iglesia por eso no podemos, hermano, edificarla con payasadas, ni con cosas que no son el oro, la plata y la piedra preciosa, ¿verdad? Ahora, muchos piensan que como son inteligentes, que ellos pueden edificar de cierta manera. Las cosas de la iglesia son delicadas, hermano. Aquí no es nada que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer allá. No, hermano. No hacemos, no edificamos con heno, ni con madera, ni con hojarasca. Aquí se edifica con oro, con plata y piedras preciosas. Si usted no me entiende a mí, hermano, ¿qué voy a hacer? El problema de muchos cuando son demasiado sabios y son muy inteligentes, son muy criticones. Sí, entre más sabia es una persona secularmente, más criticona es. Y esta crítica no es otra cosa que hojarasca. En la Biblia la crítica, la envidia, los celos, esa es hojarasca. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque hoy día es muy difícil encontrar materiales para edificar la iglesia. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata, hermano? ¿Dónde están las piedras preciosas? Quiero que usted sepa que lo que abunda entre nosotros es madera, heno y hojarasca. Aunque no me digan amén. Mire, cuando uno de nosotros critica todo lo que se hace en la iglesia, está actuando como pura hojarasca. Si usted critica, especialmente si se pone a criticar al pastor y usted quisiera que el pastor hiciera las cosas como usted quiere, hermano, se va a meter a problemas con Dios. Porque las cosas las tenemos que hacer como Dios manda y coordinándonos el uno con el otro para no regarla. Entonces le decía que para nosotros los creyentes vendrá el día que nuestra obra será probada con fuego. Piense en eso, hermano. Así que la naturaleza de los materiales con que edificamos es crucial, porque la edificación de Dios no es ni con madera, ni con heno, ni con hojarasca. ¿Por qué, hermano? Porque eso se refiere a cosas de nosotros. Sí. Fíjese que cuando yo estaba joven, en Guatemala llegaron los misioneros. Y así llegaron a México y así llegaron a todas partes del mundo los misioneros americanos. Y lo que sucedió es de que después que ellos ganaron muchas almas para Cristo, los hermanos nativos empezaron a sentirse recelosos con los americanos porque los americanos empezaron a darle un tinte a la iglesia occidental, un tinte americano. O sea que se les olvidó que para edificar la iglesia no puede edificarse una iglesia de Estados Unidos. Pero ese era el tinte en todos los lugares donde habían misioneros. Entonces los nativos dijeron, hermanos, lo mismo que los políticos que no quieren que Estados Unidos intervenga en sus países. Pues lo mismo le pasó a los cristianos, solo que era una política cristiana. Nosotros, hermano, y eso pasó en mi país, que se empezaron a independizar los nativos de los misioneros. Y los misioneros, muchos de ellos, se quedaron con algunas personas, pero
la meta de los nativos era, no, nosotros podemos tener una iglesia guatemalteca y no que sea con tinte americano. Pero el problema era que cambiarle de tinte era tan malo como tener el tinte. Porque si ellos tenían el tinte americano y ellos por eso se separaron y ahora le pusieron el tinte mexicano, el tinte guatemalteco, el tinte salvadoreño, el tinte ecuatoriano, entonces, ¿qué sucedió? El heno, la madera y la hojarasca siguieron ahí. Y entonces nosotros debemos de saber eso para no caer en esos errores. Porque la iglesia es cristiana y la iglesia no tiene que tener el tinte de una persona, ¿verdad? Aquí lo único que nosotros queremos que sobresalga es Cristo. Amén. Cristo, aunque no lo entiendan muchos. ¿Saben ustedes que vivir la vida de Cristo, la gente no los va a entender a ustedes? Si alguien quiere entenderlos a ustedes porque están tratando de vivir la vida de Cristo, no los van a entender. Porque Cristo no es común y corriente. Ni Cristo corre a la misma, a donde vas Vicente, a donde va toda la gente, a donde vayas, haz lo que vieres. No, con Cristo no funciona. Esos son los mundanos, hermano. A donde vayas, haz lo que vieres. Eso funciona solo con los mundanos. Con nosotros los cristianos es Cristo nuestro patrón. Amén. Si Cristo no se te está enseñando a ti, si yo no te enseño que tú tienes que reflejar a Cristo, vivir a Cristo y que Cristo se forme en ti, yo estoy muy mal. Pero si yo te enseño eso, dale gracias a Dios que todavía hay quien te enseñe que Cristo es el fundamento y que no nos atrevemos a cambiarlo. Amén. Entonces, para terminar, otro punto de media hora. No. Con esto que viene termino. Para poder entender bien cómo se edifica la iglesia del Señor, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Nosotros tenemos que acudir a Él y tenemos que orar. Sí. Y tenemos que pedirle misericordia para que nosotros no edifiquemos de acuerdo a mi constitución natural, de acuerdo a mi ser natural, ni nada que se origine en mis celos, ni en mis contiendas, ni en mi envidia. Deseo edificar su iglesia con oro. ¿Por qué? Porque el oro es la naturaleza del Padre Celestial. Nunca se les olvide. En la Biblia el oro es la naturaleza del Padre Celestial. La plata es la cruz que redime. Es importantísimo que veamos esto, la cruz que me redime. Pero la cruz no solo nos redime a nosotros, la cruz nos pone fin. La cruz nos aniquila. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que lo que Dios quiere es aniquilarlos? Acabarlos. Porque muchos no saben eso, no saben que lo que Cristo quiere es acabarte, tu hombre natural hasta que se acabe. Hasta que se acabe. La cruz, eso es plata. Que nos ha redimido, que nos ha perdonado, pero también que nos reemplaza. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a ser reemplazados. ¿Quieres edificar la iglesia, hermano? Amén. ¿Quieres edificar la iglesia? Yo quiero. Porque yo quiero que me recompensen, hermano. Imagínense que cuando Dios me juzgue, yo no sé si nos va a juzgar de acuerdo al lugar donde estábamos o nos van a llamar uno por uno. Yo no sé cómo va a ser. Pero yo creo que va a ser todos juntos. A ver, la iglesia, sí, porque al mundo se lo reúnen todo, dice. Las naciones se las ponen todas enfrente y las juzga de una vez, y a unos les dice cabritos y a otros ovejas. Y a nosotros, todos, tenemos que subir al aire, y ahí en el aire, pues todos. Vamos a ver, pues. A ver, vamos a probar la obra de cada uno. Y cuando nos echen el fuego de acuerdo a lo que hicimos cuando estábamos, Señor, yo hacía tamales, quemado con todo y hojas. ¿Ah? Y hacía tamales guatemaltecos, Señor, más fuego.
El Señor va a decir, nada de plata en ti, mijo, nada. Yo quise reemplazarte y no te dejaste. Y fíjense cómo funciona, pues, oro, plata y piedras preciosas. La vida divina del Padre con la redención de Cristo y el reemplazo de Él para que en resurrección nos haga piedras a todos, piedras preciosas. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios triuno trabajando para que nosotros seamos el material que Él usa para la edificación. Oh, yo creo que ahora sí vamos a entender el concepto de Pablo, hermano. Ahora sí vamos a entender cuando leamos esos capítulos, que en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en efecto, él decía a los creyentes, ustedes son plantas, ustedes son el edificio de Dios, porque ustedes son los materiales que tienen la naturaleza. O sea, mire lo que nos volvió, pues. Después de haber sido labranza, en ustedes se produjo el material que es oro, plata y piedra preciosa, para que ustedes sean el templo que es la morada eterna de Dios. Mire qué precioso es lo que hizo el apóstol San Pablo al escribirnos Primera de Corintios. Y Pedro, con esto termino, Primera de Pedro 1:4, Pedro nos recuerda lo mismo, miren. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Creo que no es ese. Búscame donde dice que nos ha dado, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas y nos ha hecho participantes de su naturaleza. 1:7. Gracias, Torito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más. Bueno, eso también es lo mismo que dice Pablo, pero no me encontraron el que te dije, no es ese, Jorgito. Es el que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la naturaleza. Ahí está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Con solo eso que pongan, o quieren que lo haga yo. Como todas las cosas. Ahí está, ese es. Era el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ahí está pues, el oro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Todas las cosas que pertenecen al oro nos han sido dadas. No hay excusa para no ser oro, porque la vida de Dios es oro. Y ahí dice que nos ha sido dada todas las cosas que pertenecen al oro nos han sido dadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos son los materiales genuinos, los materiales que no quiere Dios que usemos. Ya saben que todo es lo que pertenece a nuestro ser natural. Nada de nuestro ser natural se puede ministrar a los hermanos. Así es que cuando yo les cuento chistes, eso es heno, madera y hojarasca. Cuando yo les cuento historias, heno, madera y hojarasca. Pero cuando les ministro Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, tú nos has bendecido. Démosle un aplauso al Señor. Señor, gracias porque en esta noche nos has hablado una vez más acerca de la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a ser humildes para entender que no podemos usar materiales naturales ni nada que pertenezca a nuestra vida natural. Que tú lo que quieres es que tu iglesia sea edificada con la vida del Padre, con la redención y la cruz, con el sacrificio de tu Hijo y con tu Hijo en resurrección como el Espíritu Santo produciendo las piedras preciosas que son
los materiales transformados para tu edificación. Gracias, Señor, y el pueblo de Dios dice: que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Él nos da vida, nos vemos el domingo. El domingo.